Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y seguir compartiendo juntas el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4, el versículo 7 al versículo 10. Y estoy emocionada porque es un pasaje, creo yo, de mis favoritos. Es un tema de los más hermosos, de los más difíciles también, de los más... a lo mejor también de los más comunes que hemos escuchado. Tiene que ver con el amor de Dios, cómo se ha desarrollado a nuestras vidas, cómo fue manifestado a nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos hable en esta mañana, y te quiero invitar, por favor, que tú inclines tu rostro y que le pidamos su dirección. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, porque has tenido cuidado, Señor, de tantos detalles de nuestras vidas, Señor. Nos has librado de maneras milagrosas, Señor, de cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta o que ni siquiera muchas veces nos hemos percatado al 100%, porque antes que sucedan, tú nos has librado, Padre. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tantas manifestaciones de amor, por tantas bondades para con nosotros, Señor, quien siendo pecadores, quienes siendo tus enemigos, Señor, nos amaste, te entregaste, ofreciste todo cuanto tienes, cuanto fuiste, Señor, por nosotros. Tenemos que decirte gracias infinitas en esta mañana. Tenemos que decirte gracias, papito hermoso, te amamos también. Queremos retribuir con nuestra vida, Señor, en todo lo necesario, el amor que tú has manifestado para nosotros. Ayúdanos a hacerlo. Pon en nosotros ese anhelo, Señor, de servirte, de entregarnos y de amarte por sobre todas las cosas, Señor. Háblanos en esta mañana. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser capaces de comprender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Habla a nuestra vida, Señor, de manera sobrenatural. Despierta nuestro espíritu para que pueda estar entendido de lo que tú vas a hacer, de lo que vas a hablar. Quita todo temor, quita toda angustia, quita todo dolor, toda preocupación de aquellas personas, Señor, que se encuentren en circunstancias difíciles. Padre, hazles entender que aún de esos detalles que no son gratos, tú tienes el control. Te bendecimos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues les decía, vamos a estudiar el capítulo 4, versículo 7 de Juan. ¿Y qué les parece si ya tienen su Biblia lista, su cuadernito para tomar notas? Si empezamos a leer el versículo 7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Habla tanto del amor este pasaje que yo le pido a Dios la capacidad de poder transmitirlo, como el apóstol en este momento, como el apóstol Juan quiso compartirlo, quiso hablarle a una iglesia, a un grupo de personas quienes habían escuchado la forma en la que Juan, de una manera tan fuerte, de una manera tan, podríamos decir, agresiva, pero no fue agresiva, fue contundente, cómo les habló a estos gnósticos que estaban infiltrados dentro de la iglesia, estos individuos a quienes Juan sí les habla bien duro, a quien Juan sí es súper tajante y los acusa acerca de formas que ellos venían actuando, y les dice: sabes, si tú no amas a tu hermano y si tú no te entregas por tu hermano y si tú no estás dispuesto a compartir el pan con tu hermano, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Si tú no tienes la capacidad de perdonar y de corresponder al perdón que tú has recibido de parte de Dios,
¿Cómo puedes decir que tú eres hijo de Dios? Y así una serie le podemos decir una serie de atributos, por así decirlo, que en nuestra vida como cristianos es muy importante que analicemos si verdaderamente estamos haciendo, ¿no? Como hijos de Dios, como aquellos que nos llamamos seguidores de Cristo, cristianos, aquellos que imitan las obras y que siguen las pisadas de Cristo. Y sí, Juan habló súper fuerte, les decía, a este tipo de hombres, pero ahora habla de una manera tan amorosa a estos hermanos que se encuentran en estas iglesias a quien se refiere Juan, y les dice amados. Amados, y en muchas partes de la Biblia, de Juan, se refiere de primera de Juan más de 40 veces, dice amados, 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 y cómo no iba a hablar Juan del amor y de lo que ellos eran para Dios. Juan se llamaba a sí mismo el que amaba, el que Jesús amaba, ¿no? Al quien Jesús amaba. Se llamó a sí mismo, se hizo llamar a sí mismo en el último capítulo del Evangelio de Juan, y era aquel que se sentaba al lado de Jesús y acomodaba su cabeza sobre su hombro. Era aquel que estuvo con él en la crucifixión, aquel que estuvo con él hasta el final, cuidando, protegiendo de alguna manera a la madre de Jesús. Era aquel que no estimó, no fue egoísta con el maestro, se olvidó de sí mismo y estuvo con él. Él sabía del amor, él estaba consciente de cuán gran amor había recibido del Padre. Y este es el momento en el que nos habla a nosotros y nos dice amado. En el capítulo 3, versículo 2 nos dice amados. El capítulo 3, versículo 21 de Primera de Juan también nos dice amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Nos llama también amados. ¿Por qué será que Juan en este momento quiere que nosotros entendamos esta parte? Eres amado, eres amado. Y ahorita en este versículo 7 del capítulo 4 también nos dice amados, amados. Y sabes una cosa, el Señor no puso su amor en nosotros, ni nos escogió porque haya visto una característica en nuestro corazón, porque Él vio algo que dijo, este tiene potencial y yo te voy a amar. No, y no, y no. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Y Dios le habla esto al pueblo de Israel, y es algo que también Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 7 y 8 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Otra versión dice así: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Entonces vemos que no fue porque el pueblo de Israel en ese entonces fuera más numeroso, no fue por sus características de obediencia, porque nosotros que conocemos la historia sabemos todo lo que ocurrió, la manera en la que se condujo el pueblo de Israel cuando aún fue liberado de la esclavitud que vivía en Egipto. Vemos cómo se quejó, vemos cómo renegó, vemos la manera en la que fue idólatra, buscando otros ídolos antes que el Dios verdadero, el que los libró, el que los amó, el que los perdonó. Y el pueblo no lo vio, pero Jesús los amó. En Isaías hay un pasaje que a mí me gusta, no lo tengo anotado, pero se los voy a recitar, y dice, cuando Israel era joven, yo lo amé,
y lo rescaté de la esclavitud de Egipto. Cuanto más yo lo amaba, mucho más se alejaba de mí. Y ese pasaje habla a mi corazón porque de la misma manera nosotros, entre más Dios nos ama, nos procura, nos cuida, nos abraza, nosotros parece que vamos corriendo para el otro lado. O no podemos comprender, o no podemos entender, o no nos sabemos amados por un Dios del tamaño y en la magnitud, en la inmensidad con la que somos amados por Dios. Un Dios que no estimó nada, lo vamos a ver más adelante, que no estimó para dar, para entregarse. Un Dios que no solamente estuvo dispuesto a decirnos te amo sin cumplir, sin manifestar ese amor de diferentes maneras. Él tomó la iniciativa de dar, de amar sin esperar algo de nuestra parte. Y sabes que muchas veces nosotros podemos sentirnos traicionados, podemos sentirnos rechazados, podemos sentirnos defraudados de gente cercana que nos ha fallado, que nos ha dado la espalda, pero hoy tenemos que saber algo y es lo más importante que nosotros tenemos que entender, y te puedo decir en serio, con toda seguridad en la vida, y es que este amor que nosotros estamos buscando y este amor que nosotros estamos recibiendo o tratando de capturar de alguien más es un amor falible al 100, o sea, el amor que nos pueda dar un hombre, el amor que nos pueda dar un padre, el amor que te puede dar tu madre, no se puede comparar con el amor inmesurable de Dios. O sea, no se puede comparar ningún amor que tú puedas haber tenido, ningún amor que tú puedas haber recibido o que tú incluso puedas dar. El amor de Dios. El amor de Dios es el único que puede llenar nuestros corazones. ¿Tú te acuerdas que en Jeremías, cuando habla acerca de la infidelidad de un pueblo que no quería oír de Dios, que corría tras sus propios dioses, que corría tras de sus propios anhelos y sus propios gustos, Dios le dice a Jeremías, ¿sabes? Este pueblo ha cavado para sí cisternas rotas, que de nada aprovechan. Ellos tratan de llenar esas cisternas con una agua que, como le dijo a la samaritana, vuelve a dar sed, un agua sucia de la cual nadie pueda ser satisfecho. Solamente el agua viva, solamente el agua que proviene del Padre, solamente Él, quien es el agua viva, es el único capaz de llenar la necesidad de amor que tenemos en nuestro interior. Y quizás es algo que tú has vivido, o sea, has recibido el amor de tu Padre y lo has recibido equivocado porque ha habido golpes con ello, ha habido heridas, ha habido falta de amor o ha habido falta de cuidado, o ha habido falta de protección de parte de ellos, ha habido desinterés de parte de quien tú esperas que te dé amor. Y obviamente esto produce en tu corazón heridas, obviamente esto produce en tu corazón una incredulidad cuando Dios te dice, eres amado. Y aquí Juan está diciendo amado, o sea, quiere que tú inicies este párrafo creyendo, sabiendo, creyendo verdaderamente, consciente cuán grande es el amor de Dios para ti, que ahora, consciente de esto, te llama a ejecutar otra acción. Vamos a ver diferentes versículos, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1 de allí de Primera de Juan. Vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí está llamando también a mirar el gran amor que nos otorgó el Padre. ¿Cómo fue la manifestación de ese amor? Y lo acabamos de leer también a partir del versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 4. ¿Cómo fue la manifestación de ese amor? No solamente fue
hablar, y no solamente fue decir te amo, fue manifiesto, fue dado a través de su Hijo Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, se los voy a leer, dice así: y la esperanza no desilusiona o no avergüenza, otras versiones lo dicen, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y así podemos seguir leyendo, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 14, nos dice que la gracia fue más abundante. Permítanme, déjenme encontrarlo. Primera de Timoteo 1. Ay, me pasa lo mismo con esta Biblia nueva. Primera de Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí está hablando Timoteo en circunstancias en las cuales está reconociendo, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de lo que él era y de lo que había sido rescatado. En el versículo 13 vamos a leerlo, dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Yo te quiero decir en esta mañana: eres amado, no por algo que tú hayas hecho, no por algo especial que Dios vio en tu corazón, no porque hayas sido un pueblo numeroso, no porque, o sea, muchas veces puedes pensar, bueno, ¿por qué amó a Israel de esa manera? Porque a él le plació. ¿Y por qué te ama a ti de esa manera? ¿Y por qué a pesar de lo que tú has hecho? ¿Y por qué a pesar de que tú puedes fallar? ¿Y por qué a pesar de que no eres una persona fiel? Porque a pesar de que muchas veces vas tras otros dioses, vas tras otras metas, vas tras otros logros, o sea, Dios te ama. Y si tú has reconocido ese amor de parte de Dios, entonces Dios te dice, ¿sabes? Lo has entendido, porque en tu vida han obrado dos cosas, y creo que lo acabamos de leer. Dice así: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para que tú puedas sentirte amado, es muy importante que tú sepas esto. Tuvieron que ocurrir estas dos cosas: haber nacido de Dios por tu espíritu. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Nicodemo vino con Jesús y le dijo, ¿cómo es esto de que me voy a volver a meter al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Y él le dice, no, sabes, se trata de un nuevo nacimiento, un nacimiento por tu espíritu. El reconocimiento que Jesús murió en la cruz para darte vida, para que tú no murieras, para librarnos de esa muerte eterna. Dios viene y pone su espíritu en nosotros y somos vueltos a nacer a través de Jesucristo. En segundo lugar, y conoce a Dios. Esta parte la vamos a estudiar más adelante, no me quiero adelantar porque me falta el llamado que Dios nos hace. Una vez que tú entiendes que tú eres un hijo de Dios amado, no por tus méritos, no por tus obras, no si te portaste bien ayer, no si leíste lo correcto hoy en la mañana, no quiero decirte Dios te ama. ¿Sí? Él está esperando el momento en el que tú puedas entenderlo, que tú puedas reconocerlo para que Él pueda seguir moldeando la imagen de Jesucristo en tu vida, pero ya te ama. O sea, no hay absolutamente nada que tú puedes hacer para que tú puedas desmerecer ese amor. Tú estás ubicado en un reino diferente, ¿sí? Como hijo de Dios. Entonces, ahora Dios te dice, ¿sabes, amado? Ya que tú entiendes el gran amor de parte de Dios, ahora te dice, amémonos, agapetoi en el griego.
o agapomen también, que significa aquellos que son amados, amén. Aquellos que son amados, que te cae el 20, que comprendes, bueno, sí, o sea, no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mis pecados, se trata de lo que yo he entendido, ¿sí? No por mis méritos, no por mis obras, no porque yo pueda ser una súper organizadora, ni porque yo pueda súper explicar la palabra o súper compartir la palabra. Esas son cualidades y esos son frutos que Dios va a usar en su momento. Pero tienes que saber, aunque tú no hayas desarrollado todo eso, Dios ya te ama, ¿sí? Dios ya te ama. Hay muchas cosas que una vez que tú te sepas amado, una vez que tú entiendas ese amor, ese perdón, esa gracia que has recibido de Dios, tú vas a dar como consecuencia de la comprensión de ese amor. Yo quiero decir, estaba leyendo, tratando de estudiar respecto al tema. Y llegué a un estudio de una persona que ni quiero decir, pero decía, no podemos amar a otros, no podemos cumplir con este mandato que enseguida Dios nos hace, que dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros. Una vez que tú comprendes el amor ahora, amémonos unos a otros. Y decía, no podemos amar a otros porque no te amas a ti mismo. Entonces como que no me hizo clic, ¿no? No puedes amar porque tú no te amas, no puedes amar porque respetar porque tú no te respetas, no puedes perdonar porque tú no te has perdonado. Pero yo te quiero decir, no se trata de ti, ¿sí? Ni de qué tanto te amas tú, ni de qué tanto te has perdonado tú. Se trata de que si tú no tienes la capacidad de amar, tú no has comprendido para nada el amor de Dios. Si tú no eres capaz de replicar el perdón que tú has recibido de tu padre, si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, de perdonar a aquella persona que te lastimó, a aquella persona que te hirió, no has entendido que tú heriste a tu padre, ¿sí? Entonces Dios dice, ¿sabes? Tienes un problema respecto a la apreciación, no del amor por ti mismo, ¿sí? No tiene nada que ver contigo, tiene que ver todo con la apreciación correcta que tú tienes del amor de Dios. Amémonos. Amémonos, dice, quiero que puedas tú entender que de manera obligada, o sea, de manera obligada no hay opción en que tú digas, bueno, o sea, sí lo amo, pero que no me hable, ¿no? Sí lo amo, pero no quiero volver a ser su amigo. Sí lo amo, pero no me interesa tener ningún tipo de relación con él. Sí lo amo, pero y siempre poniendo un pero, ¿sabes? El amor no se trata de tus sentimientos, de qué tanto estás dispuesto en tu carne a dar. Se trata de la comprensión perfecta de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y la replicación de este hecho en tus semejantes, en tus semejantes. Es en serio, te quiero decir, o sea, cuando tú entiendes que tú también has pecado, que tú también has hecho lo malo, que tú también te has equivocado con Dios, que tú también le has sido infiel a Dios. Muchas personas se quejan o sufren o lloramos, ¿no? Porque alguien te falló, porque alguien te engañó, porque alguien no te trató como tú, pero es que tú lo has hecho para con Dios. O sea, tú misma en tu proceder has sido egoísta para con tu Padre, ¿sí? Que es Dios. Tú misma no le has dado el tiempo que Dios merece. ¿Por qué reclamas ¿por qué reclamas a otro lo que tú no has sido capaz de darle a Dios? Un Dios que te ha dado un amor ilimitado, un Dios que ha derramado su gracia ilimitada, un Dios que que ha abierto sus brazos para que tú puedas venir y probar de Él. O sea, probar de Él y sumergirte en ese amor que no es por un sentimiento, que no obra a través de tus emociones, que obra única y exclusivamente por el puro afecto de su voluntad. Y hay algo que quisiera leer más adelante y dice así:
bueno, ya vimos, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios, proviene de Él. Esto es parte de sus características, de una de sus mejores y mayores características, el amor de Dios. Es muy importante que leamos lo siguiente: todo aquel que ama, ha pasado dos cosas, lo que yo explicaba hace un momento. Todo aquel que ama, uno, es nacido de Dios, ¿sí? Ha nacido de nuevo, ha comprendido la salvación de parte de Dios. Y número dos, conoce a Dios. Conoce el verbo ginosco, que tiene que ver con un conocimiento por experiencia, una intimidad absoluta, algo que realmente se experimenta y se manifiesta, ¿sí?, de Dios para nosotros. Es decir, Dios nos llama a conocerle. Quiero que sí entendamos muy claro esta parte. Dice, tienen que ocurrir dos cosas para que tú puedas amar. Una, nacer de Dios, y otra, conocer a Dios. Y no son la misma cosa, porque están divididos por esta letra I, ¿sí? No es lo mismo. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es conocer a Dios. Tú puedes nacer de nuevo hoy, reconocer el sacrificio de Jesucristo por tus pecados, pero tú, en el transcurso de esta nueva vida en Cristo, tú vas conociéndole poco a poco y tú vas, su carácter se va manifestando en tu vida, tú vas descubriéndolo poco a poco, tú vas caminando como Él anduvo y vas identificándolo y vas reconociendo cómo Él es. De esta manera tú vas conociendo cómo es esa persona, en la medida en la que tú vas intimando con ella. Entonces, en la manera en la que Él se va comportando contigo, tú puedes replicarlo con alguien más. O sea, no tiene que ver el nacer de nuevo con el conocer a Dios. Tú pudiste haber dicho, yo ya acepté a Cristo hace 2, 3 años, 4, 5, 15, no lo sé. Pero si tú no conoces a Dios, te digo una cosa, te quedaste ahí. O sea, te quedaste en el sí acepté a Cristo, sí soy su hija, pero un hijo busca la compañía de su padre. O sea, un hijo busca una relación íntima en la cual tú digas, esta noche quiero estar contigo. O sea, esta noche tengo que tener intimidad contigo. Esta noche necesito que me hables. O, ¿sabes? A lo mejor no le has hablado. A lo mejor no has tenido la oportunidad de hincarte, que yo creo que lo podrías hacer en cualquier lugar. Se vuelve una necesidad, o sea, se vuelve una búsqueda de un amor que como en Cantares, la tsunamita decía, ¿dónde está mi amado? O sea, no lo veo, estoy tan distraída en cosas del mundo, estoy tan distraída en otros afanes que perdí de vista a mi amado. Si alguien lo ha visto, por favor díganle que estoy muriendo de amor. ¿Sabes? Es ese tipo de amor que no puedes quedártelo, que tienes que manifestarlo de muchas maneras, que tienes que tener, que tienes que sentirte abrazado, cargado, protegido por ese Padre tuyo que, sabes, es el creador, es el dador de vida, es el dador de milagros, como por ejemplo el respirar. Algo tan común que a veces no nos damos cuenta y a veces no valoramos. Pero se tiene que volver un conocimiento de parte de Dios, y tú no puedes amar. Si te cuesta mucho trabajo amar, te quiero decir una cosa: te falta conocer a tu Padre. Te falta conocer a Dios. Te falta tener una intimidad superior porque no estás pudiendo hacer lo que Él hace en tu vida. Mira, muchas veces nuestro amor por tu hermano, por nuestros hermanos, no va a ser perfecto, ¿sí? Muchas veces nuestro amor va acompañado con algún interés diferente, porque somos humanos, porque somos carnales, y de este lado de la eternidad yo te puedo decir, no podremos amar de manera perfecta, pero no por eso tienes que dejar de intentarlo.
No por eso tienes que decir, ay, es que soy tan, mejor ni le busco, mejor ni le doy porque va a pensar que es por esto y por ahí. Siempre nos hacemos cosas, ideas en la cabeza. No por el hecho, repito, que tu amor no sea perfecto, no te limites en darlo. No te limites ni lo guardes para ti el ofrecerlo. No lo hagas. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tu hermano tiene sed, dale de beber. El Sermón del Monte decía, y si tu hermano te pide que camines 1 milla, camina 2. Camina 2. Si tu hermano lo necesita, hazlo. Hay un dicho que dice, el amigo de mi amigo es mi amigo. ¿Lo han escuchado? La amiga de mi amiga es mi amiga. Yo te quiero decir una cosa, el problema de tu amigo es tu problema, es tu problema. Tenemos que entender esto, o sea, Dios nos dice, ¿sabes qué? Cuando tú comprendes el amor con que yo te he amado, cuando tú eres capaz de entenderlo, han sucedido entonces 2 cosas en tu vida. Has nacido de nuevo y en número 2, has conocido a Dios, un conocimiento diferente, algo que se ha manifestado verdaderamente, algo que te decía, no es perfecto, pero no te estás limitando en hacerlo. No te estás limitando en hacerlo. No poder manifestarlo tiene que ver todo con una imagen distorsionada de Dios. No se trata de que no puedo amar a mi hermano porque tú no sabes, me va a traicionar. Imagínate si Dios pensara igual. Ya no le voy a amar porque se va a ir tras otros dioses. ¿Tú has leído el libro de Jueces? Es siempre digo unos libros, no de mis libros favoritos, pero es un libro que a mí me confrontó tanto respecto a la idolatría de un pueblo infiel, tanto respecto a que cuando podía iba y adoraba otros dioses, tanta infidelidad, tanta manera de buscar todo excepto al Dios que da vida, porque cuando había una adoración verdadera a Dios, entonces había opulencia, había riqueza, había salud en el pueblo de Israel, pero cuando adoraban a otros ídolos, entonces todo eso se acababa, el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba, se levantaban, de pronto otra vez, idolatría, y se iban para abajo, el pueblo le iba mal, el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba y volvían a surgir, y de pronto otra vez arriba venía otro rey idólatra, volvían a caer en picada, y así tú lees el libro de Jueces y tú puedes ver, es increíble la manera del corazón humano, de mi propio corazón, de tu propio corazón, que va en la búsqueda de otros dioses. En esta búsqueda, en esta infidelidad, nosotros, ¿sí?, al entender, al comprender el amor que sobrepasa todo entendimiento, la anchura de ese amor que no tiene límites, ¿sí? El comprender de ese Dios perdonador, ese Dios que no acorta su mano para bendecirnos, no dice hasta aquí, no dice no, nada más te doy esto, no, Él extiende y Él abraza, ¿sí? Cuando tú eres capaz de comprenderlo, de ese Dios, de ese amor, de ese perdón, ¿sí?, que estoy hablando, es que tú puedes extenderlo a aquellos que tienes alrededor. Tu casa, yo te quiero decir, tu casa, tus hijos, tus hermanos, tu papá, tu esposo, ¿sí? Tu esposo, el amor que nosotros tenemos que manifestar es precisamente aquellas personas que Dios pone cerca de nosotros. Entre yo más conozco a Dios, me resulta más fácil amar a mis hermanos. Si yo no conozco a Dios, si yo estoy perdido respecto a quién Él es y cómo es su carácter, imposible, yo no puedo amar a mi hermano, ¿sí? O sea, es que Juan nos quiso decir eso. O sea, mira, si tú entiendes quién es Dios y cómo te ama Dios, facilito, tú puedes amar a tu hermano. Si tú no lo entiendes, tú no puedes amar a tu hermano, es imposible. Lo haces en tus fuerzas y te cansas, y por eso muchas veces te frustras y dices ya.
O sea, yo ya te perdí perdón muchas veces, yo ya me cansé, ya me viste la cara demasiadas veces. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo, Jesús fue irrumpido en su comodidad muchas veces. Jesús fue cuando lo iba caminando y lo apretaban por tal motivo, una mujer le jaló el manto, ¿sí? Y él no se enojó, él estaba predicando en un lugar y de pronto hicieron un hoyo y no les dijo, oye, ¿te das cuenta qué tonto eres porque abriste un techo? ¿No? O sea, él no dijo eso, él no dijo eso y eso es algo que nosotros tenemos que imitar, ¿no? ¿Cómo poder amar, sí, a alguien como nosotros? ¿Cómo yo eso sí es algo que le digo a Dios, dame la capacidad de comprenderlo, dame el entendimiento, aunque sea un poco, de poder comprender cómo fuiste capaz de amar a alguien muerto, a alguien lleno de prejuicios, a alguien lleno de orgullo, alguien que estaba absolutamente construyendo su propio reino, que era yo, ¿sí? Construyendo tu propio reino, preocupado por ti, adornando tu casa, como menciona en Ageo, preocupado por tus bienes, preocupadísimo por tu salud, preocupado por lo que te conviene, una persona necia, una persona que no entiende. A ese tipo de personas, ¿tú darías algo por ella? ¿Tú darías algo por un tipo de persona así egoísta? ¿Darías algo por una persona que lejos de amarte te escupe, que lejos de amarte, de acercarse con amor, te odia? Jamás lo haríamos y Dios entregó lo que tenía, lo único que tenía, que fue su Hijo unigénito, por amor a ti y por amor a mí. Lo entregó sin preguntas, lo entregó ideando un plan, una estrategia, ¿sí? Una forma de abolir aquello para lo cual estaba condenado, la muerte eterna. Entonces quisiera concluir este punto 1 y punto 2. El punto 1 fue amado, cuán amado eres para Dios, cuán deseado eres para Dios, cuánto anhela de ti, cuánto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para morir por tus pecados, para acercarte a Él, para derribar ese muro que se encontraba dividiendo, ¿sí? Dividiendo la intimidad que podía haber entre tú y Dios. Y entonces viene Cristo, lo rompe y nos acerca y nos atrae a Él. Quisiera leerles rápidamente. En el libro de Cantar de los Cantares hay tantos versículos que tienen que hablar a nuestra alma de tal manera que tú puedas leer el libro de Cantar de los Cantares. Yo entiendo, es un libro que Salomón, una persona de quien puedes esperar, Salomón, hablando de amor, un hombre con tantas miles de mujeres, hablando de amor. Y ¿sabes qué? Así es Dios, a lo vil y a lo menospreciado, aquel de quien dices, de Belén, ¿qué hay acaso algo bueno de ese pueblito? Salomón, hablando del verdadero amor, ese es Dios, quien no ve como nosotros vemos, quien no piensa como nosotros pensamos. Y aquí nos habla en Cantares y nos dice en el versículo 13 del capítulo 1, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi, es para mí mi amado. Y entonces le contesta el amado, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Y Dios quiere que entendamos esto. La mujer, o sea, nosotros le contestamos, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores.
Nuestro lecho es de flores. Versículo 3 del capítulo 2 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera y lo que lo representaba sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, o sea, aliméntenme, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Porque estoy enferma de amor. Porque he alcanzado a comprender. Esta mujer expresa cuánto me ama. Estoy enferma de amor. Te quiero decir una cosa. Si tú no te enfermas de amor por el Señor, si tú no eres capaz de comprender la longitud, la anchura, es imposible que tú puedas replicarlo con alguien más. Es imposible que tú puedas dar algo que en tu corazón no existe. Es imposible que tú puedas percibir con tus sentidos, o sea, disfrutar realmente en tu espíritu, ¿sí? Algo en lo cual te acapare el pensamiento, ¿sí? Algo que capture tus momentos, algo que acalle, ¿sí? Tu culpa, que controle absolutamente tus dudas, que no sea el amor de Dios. El amor de Dios que te hace sentir hermosa a pesar de lo que tú hayas hecho. El amor de Dios que te hace sentir protegida porque Él es el gigante poderoso que te guarda. El amor de Dios te lleva a amar. El amor de Dios te dice, ¿sabes? Es importante que tú puedas manifestarlo. Es importante que no se quede en esto. Vamos a leer lo que dice ahora el versículo 9. Manifestación. O sea, ahora ya algo que se note, algo que se muestre, ¿sí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor no es solo tilín, tilín. Hay un dicho que dice así, mucho tilín, tilín y nada de paletas. O sea, el amor de Dios no es algo que solo se dice, que solo se habla, que se manda en un WhatsApp y se fue y te quiero mucho, caritas felices, sticker, 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 corazón, corazón. No. El amor de Dios tuvo una manifestación verdadera. Fue su Hijo muriendo en la cruz del Calvario por ti. O sea, si esto no es amor, yo no entiendo qué podría convencernos, ¿no? Si esto no es entrega, ¿qué lo es? Si esto no es algo que te hace doblar tus rodillas y decir gracias, porque no estás viendo lo que hice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando viene a tu cabeza el pecado, ¿sí?, que tú pudiste haber hecho, yo te quiero decir una cosa, el Espíritu Santo trae testimonio a tu espíritu de aquello que no le agrada a tu Padre. Y está increíble porque esto te lleva al arrepentimiento. Y todo aquello que tú estás pensando en tu mente, que puede condenarte, todo aquello que traes, que viene, que cuando estás pensando en el Señor dices, pero es que estoy mal, porque te mentí, porque robé, porque pequé, Señor. Entonces es el Espíritu Santo, te quiero decir, que trae convicción a tu espíritu que algo anda mal, que tienes que arrepentirte. Y entonces vienes con Dios y le dices, Señor, me arrodillo delante de ti, te entrego esto, y entonces el Señor te limpia de todo pecado cuando eres capaz de reconocerlo. No te alejas, porque el pecado eso hace, que en nuestra vida haya vergüenza y que nos alejemos. Satanás es lo que pretende hacer al acusarnos, porque cuando viene convicción de pecado
y tú te alejas, te quiero decir una cosa, tú tienes que ver más arriba y entender, hay algo espiritualmente que está ocurriendo, o yo entiendo que es para convencerme del pecado que yo cometí y me arrepiento, o es Satanás quien está acusando mi vida y me está llevando a la condenación con el objetivo que yo me aleje de mi Padre. ¿Te das cuenta? Estas dos luchas están en acción en los momentos en los que tú tienes, estos pensamientos de pecado. Jesús, el Padre, te lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo te redarguye. Satanás te lleva a condenarte y a hacerte sentir indigno y a alejarte de tu Padre Celestial. Pero su amor, su inmenso amor, que no depende de un sentimiento, no depende de un momento, no depende de una hormona, no depende absolutamente de nada. Él te ama y te acepta en el momento en el que tú estés dispuesto a reconocer tus pecados. Y Dios nos dice ahora, la manifestación, en esto se manifestó, lo que viene fue una definición, y Dios envió a su Hijo, actuó, manifestó, dio y volvió a dar por personas desahuciadas, por personas pecadoras, por personas que no lo merecían. Y ¿sabes qué? O sea, el título de este estudio fue Amado, ama, ¿no? Amados, amemos. Amado, una vez que reconoces, Dios te lleva a amar. Jesús no solo caminó la milla extra, Jesús no solo dio su pan por quien lo necesitaba, Él entregó todo cuanto tenía. Y tú podrás pensar, Isaac también lo hizo, Abraham también lo hizo al entregar, con la intención de entregar a Isaac. Y yo te quiero decir algo, no es lo mismo, porque en este caso Abraham estaba obedeciendo a Dios. Y creo que eso lo conlleva todo, o sea, él estaba obedeciendo al Padre. Y Jesús lo hizo por alguien que no lo merecía, por aquel que lo escupió, por aquel que lo hirió, por aquel como tú y como yo que lo despreció. Creo que Dios nos muestra claramente el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Qué harás? ¿Cómo manifestarás ahora el amor hacia tu hermano? ¿Qué actitudes en el día a día tenemos que mostrar? Y creo que es muy importante que veamos los ejemplos que nos dejó Cristo. Y yo quisiera que recordaras, por ejemplo, en las bodas de Caná. En Juan vemos esta historia cuando hay unas bodas, el inicio de los milagros, de las señales que Jesús realizó. Cuando de pronto van los discípulos a una boda, también va su madre María, y de pronto llegan con Jesús y les dicen, ya no hay vino. Esto era una vergüenza para aquellos que realizaban un tipo de celebración así, y entonces María le dice, hijo, pues ya no tienen vino, y entonces hay una comunicación allí entre madre e hijo. Pero Jesús, ¿sabes qué hace? Quita esa vergüenza por la que esta pareja, por la que esta familia iba a pasar. Él viene y limpia esa vergüenza y convierte el agua en vino. Hay muchos otros significados que podemos encontrar en este milagro, pero yo quiero que tú notes en el día a día lo que Dios nos llama a hacer. Aprende a quitar la vergüenza del pecado en tus hermanos. En tus hermanos. Dios vino a cubrir a Adán y a Eva de su vergüenza, ¿sí? Jesús vino y ¿sabes qué? Hay algo que tú tienes que entender. Jesús vino y quitó la vergüenza de nuestras caras, la ropa sucia, nos dio un vestido nuevo, nos limpió. Sí, en el Antiguo Testamento dice, yo te vi en tus sangres, te limpié, te honré, te puse un zarcillo sobre tu cabeza y te di honra. Nosotros, ¿cómo poder imitar esta vergüenza en alguien más? A veces no ayudamos a nuestros hermanos, yo quisiera decirlo y lo confieso, ¿no? Yo no lo he hecho muchas veces pensando, sabes, esto es parte de la cosecha que está recibiendo por un pecado que cometió.
Y entonces Dios nos dice, ¿y tú? ¿Y tú no has sido librado de esa vergüenza? Tú no has sido librado de esa condenación. Digo, tú no les vas a remitir sus pecados, pero tú sí puedes ser un instrumento de Dios que lleve a Cristo, que enseñe a Cristo, que muestre esos brazos de amor con el que Dios quiere volver a abrazar a tus hermanos. Muy importante que nosotros lo entendamos, muy importante que podamos lucir como sus manos, lucir como su imagen, lucir como Jesús te ha dado. Da, ama, ¿no? Ama. ¿Cómo debe lucir ese amor? Ese amor es capaz de permanecer en silencio. Ese amor es capaz de permanecer en silencio. En Cantares dice, callará de amor. Jesús también calla de amor. Calla de amor aun cuando sabes que tienes la razón, mas por amor a tus hermanos, guarda silencio. No exhiba su pecado por tener la razón. Creo que esta última parte tiene mucho que ver con el amor en práctica. ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos manifestar ese amor? Ama quedándote callado. Ama. ¿Sabes qué? Si tus palabras pueden ser capaces de herir independientemente de que tú tengas la razón, yo te digo una cosa, permanece en silencio. Permanece en silencio, guarda tu boca, porque cuando Jesús estaba siendo acusado, porque cuando Jesús tuvo la oportunidad de defenderse, él como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca y no se defendió, se guardó. En segundo lugar, podemos decir que amar también es perdonar, ¿sí? Cuando las palabras de otra persona te han herido, cuando las acciones de esa otra persona lastiman tu corazón a tal grado que te quieres morir. Porque hay quien lo ha dicho, yo he oído, me voy a morir, me decían, me voy a morir, y le decían, no te vas a morir, no te vas a morir. Cuando tú mides tu sufrimiento de una manera horizontal, te aseguro una cosa, quizá tu sufrimiento es más alto que el estándar de lo que otra persona puede haber sufrido. Pero cuando tú mides ese sufrimiento de una manera vertical, yo te ruego que pienses cuánto sufrió Jesús por nosotros. Y aunque un amigo, el más cercano, de los más cercanos, le negó y dijo, no le conozco, y dijo incluso groserías para que dijeran, no era de ellos. Gritó, no le conozco, y lo negó. Y Jesús, cuando tuvo la oportunidad de acercarse a él, dijo, díganle a ellos que estoy aquí, y a Pedro. Le dio una importancia especial a Pedro. Perdón. Ay, perdón, porque tú has recibido perdón. Perdón, cuando Juan estaba bautizando, ¿se acuerdan? Cuando Juan estaba bautizando y Jesús pasó por ahí y le dio un lugar y digo, se dejó ser bautizado. Él pudo haberse bautizado, solo él era Dios. Y él le dio un lugar importante a Juan. Amar también es dar espacio para que otras personas se levanten. No ver al otro que se está levantando en Cristo y decir, ya se le subió. Y decir, mira cuánto se cree porque ahora tiene un gafete diferente. No, ese no es amor, ese no es gracia, esa no es la gracia que tú has recibido de tu Padre. Es muy importante que entendamos esto. El amor es capaz de comprender la necesidad de la gente, y lo pudimos ver en el monte cuando estas personas fueron a seguir a Jesús y los discípulos no habían comido y Jesús no había comido, y entonces los discípulos egoístas le dijeron, ya mándalos a su casa. ¿Sí? Y Jesús le dijo, vayan y busquen algo para que les demos de comer. Vio la necesidad, se detuvo y dijo, los vio como ovejas que no tenían pastor. Y muchas veces tú y yo, ¿sabes qué? No estamos dispuestos a ver la necesidad para después no sentirnos culpables de no darles.
de no dar, de no entregarnos. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Cuando tú estabas mal, yo te di. Cuando tú estabas caído, te levanté. Cuando tú has necesitado, yo te he suplido. Lo único que te pido en este pasaje es ámense. Ámense. Ama en la medida en la que tú has entendido el amor de Dios. Y si no has dado, no has entendido. Y si no has estado dispuesto a entregarte, no has entendido la entrega de Jesús por ti. No lo has comprendido. Yo te suplico que tú le pidas a Dios la capacidad de comprensión, la capacidad del entendimiento de todo lo que dio, de todo lo que se jugó, de todo lo que ocurrió en ese momento en el que Jesús se entregó por ti. Creo que es un buen momento para que nosotros recapacitemos. Señor, entregaste todo cuanto tenías, entregaste tu Hijo. ¿Para qué? Para que yo pueda comprender que en esto consiste el amor, no en el que nosotros correspondamos a ti. Ay, qué padre, ¿no? No, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo pagando nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Punto. Si has entendido lo que tú has recibido del Padre, si tienes la comprensión completa de lo que Dios te ha dado, no hay otra opción. Si has entendido el amor ágape, incondicional, inmutable, incapaces a veces de comprender, es momento de replicar ese amor, es momento de dar, es momento de abrazar, es momento de manifestar de la manera en la que te sea posible ese gran amor. No guardes tu boca, no te limites en amar, porque aunque tu amor no sea aún perfeccionado, en ese trayecto que sale de tu boca y llega al corazón de tu hermano, Dios se encarga de hacer una obra. Y nunca, nunca algo que tú das con todo tu corazón para tu hermano va a dejar de producir el fruto de lo que tú estás sembrando en esa persona. Nunca el Señor va a dejar de retribuir lo que tú estás dando, se lo merezca o no se lo merezca aquella persona. Te invito que empecemos a pedirle al Señor, ayúdame a hacerlo. Y si lo agradecen o no lo agradecen, y si lo honran o no lo honran, y si me reconocen, que sea lo último, que sea la intención o el interés de mi corazón, que yo pueda verdaderamente hacerlo para ti, Señor, porque tú lo has hecho para mí. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, Padre, en verdad gracias, gracias amado por hacerme saber, recordarme el día de hoy el gran amor que tú tuviste y tienes y tendrás por mí. Gracias, Señor, porque no viste mi condición de pecado. Gracias porque a pesar, Señor, de mi infidelidad, a pesar, Señor, de ser áspera, Señor, de ser aquello de lo cual, Señor, me he arrepentido, Señor, tú vienes y me abrazas, Señor, tiernamente, y me llevas, Señor, a recordar el amor, a recordar tu amor por mí. Llévame a imitarlo, Padre. Llévame, Señor, a duplicar ese amor. Ayúdanos, Señor, a poder ser un instrumento verdadero en tus manos, Señor. Que manifestemos tu amor a donde quiera que nos paremos, que podamos vernos diferentes, que pueda notarse, Señor, una diferencia verdadera en nuestra vida. Te lo suplico, Padre. Habla, termina de que podamos seguir digiriendo este mensaje a lo largo de esta semana. Te lo suplico en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar hablando acerca de este tema. Es muy largo, no me quise ampliar tanto, pero vamos a seguir la próxima semana. Que Dios les guarde, les